La visita de la doctora Sofía Valtierra, gracias por aceptar la visita. Gracias, Beto, Eva. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Y es que nos preocupa, a lo largo de la semana hemos estado hablando de cómo se han modificado los números de COVID-19 en el estado y en el país, principalmente, y nos preocupa que hemos caído en una relajación extrema, doctora, porque las autoridades han hecho su trabajo, tienen que provocar una reactivación económica, pero nosotros caemos en la zona de confort como si ya nada pasara, como si estuviéramos en la normalidad, ¿no? Así es. Y la realidad es que el virus ahí está. Así es, lo hemos platicado en diversos programas. Parte de este ascenso es a la relajación de las medidas. Se ha comprobado que el distanciamiento social es uno de los principales mecanismos que tenemos para tratar de evitar contagios. Y yo siento que al cambiar a amarillo esto se relajó al 100%. Me tocó en alguna ocasión pasar la semana pasada por un bulevar donde había un salón de fiestas abierto, lleno. Entonces, yo creo que este número de ascenso nuevamente va en relación a eso. La reactivación económica, lo hemos dicho, se tiene que llevar, pero lamentablemente yo siento que no hemos sido lo suficientemente conscientes de la forma en cómo esto se tiene que hacer y vamos a pagar las consecuencias de no hacer eso de forma ordenada. Doctora, mucha gente cree que si no tenemos más de 60 años, que si no tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, que si son niños, a ellos no les va a dar el COVID o no va a haber ninguna complicación. La verdad, el COVID le puede dar a niños, le puede dar a jóvenes, le puede dar a gente joven. Es más, yo he tenido adultos mayores que sobreviven mucho mejor al COVID que alguien joven. O sea, hijos de ellos con mayor número de factores de riesgo le va peor que al propio adulto mayor. O sea, el COVID es una enfermedad que envuelve tantos aspectos clínicos que no puedes decir que tú por tener 40 años no te va a dar o que por ser... Claro, la cuestión de complicaciones en el niño es menor que en un adulto, pero aún así a todos nos puede dar y los niños muchas veces son portadores que tienen un día, tuvieron fiebrecita, la gripita y ¿quién cuida a los pequeños? Los abuelos. Mamá, abuelos. Me ha tocado situaciones que se enferma la pareja joven y le llevan al chiquito, a los abuelos, a que lo cuide, pero pues resulta que el niño ya lleva el virus. Entonces, yo siento que aquí tenemos que estar bien conscientes de esta parte porque esto puede llegar a ser verdaderamente catastrófico. Ahora que viene influenza, lo hemos platicado. Me tocó ver por ahí a nuestro gobernador platicar de esta importancia de vacunarse contra influenza, porque definitivamente vacunarse disminuye la mortalidad por influenza. Entonces, ya tenemos casos, aparentemente ahí ya se documentaron incluso a nivel nacional casos de infección simultánea ya de COVID-influenza. Doctora, síntomas de COVID, síntomas de influenza, ¿cómo podemos distinguirlos? Influenza es muy drástico, muy agudo. O sea, influenza tú te dormiste bien anoche y en 24 horas ya estás con dolorón, con ardor faríngeo, con fiebre, con dolores articulares, te tumba. Influenza se dice, me duele hasta la punta del pelo, ¿no? O sea, es muy, muy drástico, cosa que con COVID hay que recordar que el periodo de incubación varía hasta de 5, 10, 11 días por ahí. Entonces es mucho más lento e influenza hay que recordar que también le pega, así como es más abrupto, si no están vacunados los chiquitos de menores de 2 años o los adultos mayores, tiene también consecuencias muy catastróficas si el paciente no está vacunado y no se detecta a tiempo. Doctora, hablábamos de los síntomas del COVID, que incluso hay síntomas como la diarrea, el dolor de cabeza, el dolor muscular. No es solamente la garganta, la fiebre, sino hay otros síntomas que comúnmente no los enlazamos a una enfermedad respiratoria, pero que en esta ocasión sí. Así es. Por ejemplo, en los chiquitos, ahí recordando influenza, menores de 2 años sobre todo, náusea, vómito y diarrea pueden llegar a ser los síntomas. Pero en COVID, si tú tienes gripita, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que son, digamos, de las más características, hay que acudir. Hay que acudir sobre todo si sabemos que hay factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, antecedentes de problemas cardíacos, problemas pulmonares. Pues yo creo que lo ideal es recibir una atención por algún clínico en los diferentes hospitales. Hay clínicos especializados en esto para recibir ayuda. ¿Cuántos síntomas deberíamos de tener para tomar la decisión o para tener la responsabilidad de acudir al médico? Yo creo que aquí ha sido tan atípico y ha evolucionado esto, Beto. Yo he tenido pacientes adultos mayores cuyo único síntoma que me refieren es que dejó de comer. El abuelito dejó de comer, ya no come igual, nunca tuvieron fiebre, nunca se quejaron de dolor de cabeza,
yo creo que cualquier cambio ahorita que veamos en nuestro estado de salud, sobre todo adultos mayores muy fragilitos, de inmediato hay que ver qué está pasando, pero en el adulto más joven yo creo que sobre todo fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y cuadro que confunden con un cuadro gripal, pues hay que prestar atención. Doctora, ¿cuál es el proceso a seguir? Porque antes pensábamos que, bueno, me duele la cabeza y parece una gripita, nada más me tomo una pastilla y listo. O tenemos que comunicarnos inmediatamente teniendo alguno de los síntomas que ya sea algo que nos cambie al 911. ¿Qué proceso debemos seguir para no entorpecer todo el sistema que hay de salud? El 911 y el sistema de salud estatal tiene un sistema de diagnóstico ahí a través de la jurisdicción número 8, que hacen pruebas incluso por drive-thru que ni siquiera se tienen que bajar. Pero yo creo que siempre si hay factores de riesgo, insisto, con mayor razón prestar atención a esto. O si tú sabes que conviviste con alguien que es positivo, tienes que aislarte. La obligación es aislarte mínimo 14 días. Repito, me ha tocado gente que convivió con gente que está positiva y sigue laborando y conviviendo, normal, haciendo una vida normal, cuando la obligación es empezar ese proceso de aislamiento, vigilar tus síntomas y ver qué pudiera pasar. Entonces, esto es un problema cuando no nos aislamos sabiendo que estuvimos con contactos positivos. Es correcto. Doc, ¿qué nos hace el COVID-19? Porque como que no hemos entendido la magnitud de este virus, no es una gripita, no es una influenza, ataca nuestros pulmones de una manera drástica, ¿no? Hay que recordar que de los coronavirus, digo, no todos son iguales, hay unos que tienen preferencia por el tracto respiratorio superior, pero en general SARS, que no sé si ha escuchado, MERS y SARS-CoV-2, esos son los virus que los coronavirus que han atacado la parte del tracto respiratorio superior, asociándose con lo que se llama neumonía, que también por ahí hemos visto que no solamente es la neumonía, hay alteraciones ahí desde coagulación, mecanismos inflamatorios muy severos que ocurren a nivel del pulmón, que llevan precisamente a esta falla respiratoria que por lo general ocurre a los 7, 8 días de iniciados los síntomas. Entonces es muy frecuente que la gente estas gripitas que inician le den tiempo y le den tiempo y le den largas y cuando menos te acuerdas ya estás en una insuficiencia respiratoria aguda. Doctora, cuando salen ya por fin o que ya hay una alta por parte de cualquier institución de salud, tienen que seguir cuidándose. A veces dicen, bueno, yo ya salí, ya me dieron de alta y retomo mi vida normal. ¿Puede volver el COVID a personas que ya habían salido de él? Esto es algo que sí se ha visto que puede haber reinfecciones. Te soy honesta, a tal grado, pues no sabemos quién va a ser más susceptible, quién hizo anticuerpos, quién no hizo anticuerpos, porque no el 100% los hacen. ¿Cuánto tiempo te dura la inmunidad? Pues dice que algunos meses, no es por siempre ni garantía. Entonces, este virus vamos a tener que estarlo vigilando durante los siguientes años para ver cuál va a ser el comportamiento, ¿verdad? Hay que recordar cuando inició esto, ya prácticamente llevamos para casi el año, cuando se dijo, no, esto va a durar hasta el año que entra, mucha gente decía, no, que va, y ahorita ya vamos a brincar el año con casos muy severos ya en Europa nuevamente, en nuestro vecino Estados Unidos, nosotros mismos, entonces ya vamos a brincar el año con la persistencia todavía de este virus que la verdad pues sí ha matado ya mucha gente y hay gente que sigue enfermando y sigue sin aprender la lección. Doctora, 3 apuntes finales. Evitar lugares aglomerados porque no sabemos a qué estamos expuestos. Número 1. 2. ¿Qué tan cierto es el mito que si tú crees estar contagiado y tomas muchos líquidos, empujas el virus al estómago y se mueren los jugos gástricos? Es una falsedad. No. Digo, aquí lo principal es sobre todo evitar el contagio. O sea, ahorita en el programa de radio decía alguien, los costos por atenderte por COVID cuando no tienes un seguro de gastos médicos, un sistema de salud es muy caro, muy alto. Y decía alguien, pues me sale más barato morirte. Y decíamos nosotros, no, te sale más barato cuidarte. El cuidarte es gratis. El guardar tu distanciamiento social con tu núcleo familiar es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Pero es algo que no hemos aprendido a hacer. La automedicación, no automedicarse. No, muy malo. Yo siento que el automedicarte puedes, y no enmascara los síntomas, porque la verdad es que con todo y medicamentos el cuadro sigue, pero aquí más que nada es no lo tomes como una simple gripita o simplemente me duele la garganta, es prestar atención y acudir a tiempo, sobre todo si sabemos que tenemos factores de riesgo. Doc, muchísimas gracias. Gracias, Beto. Bienvenida siempre. Y por todo el trabajo que se está haciendo. Sabemos que el cuerpo médico no descansa y que están trabajando duro contra el coronavirus, así que pues muchas gracias. Igualmente, y el 23 de octubre, Día del Médico, por ahí a sus doctores que han luchado con ustedes
Felicítenlos. En 8 días. Bien merecido. En 8 días. Un regalito, ¿cuál felicitación? Mándale un arconcito Por perdido. favor, atentos. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. De nada.